Saludos, mi nombre es Gabriel Adamo y yo le estaré hablando sobre el origen y evolución del ajedrez a nivel mundial. El ajedrez, el juego como hoy lo conocemos en día, ya existe desde hace 5 siglos, así como sus últimas modificaciones se realizaron en el siglo XV en el Renacimiento europeo. Se cree que el ajedrez proviene del juego chaturanga, el cual era un juego que se practicaba en la India en el siglo V antes de nuestra era, para luego pasar a Persia y en fin a España. Durante ese tiempo se realizaron modificaciones y cambios tanto en las reglas del juego como en los movimientos de las piezas, hasta llegar al juego que conocemos hoy. Hablando de este tema, es importante, además de curioso, hablar sobre la leyenda de Sisa. La leyenda narra que hace mucho tiempo hubo un rey, el rey Lavala, el cual era tan rico, pero tan rico que no tenía cómo entretenerse. Muchos fueron los súbditos que trataron saciar esta necesidad del rey, pero sin lograrlo. Hasta que un hombre, Sisa, presentó ante el rey el ajedrez. Este juego, el cual simulaba una guerra verdadera sobre un tablero, fascinó tanto al rey que le propuso que pidiera lo que sea como recompensa. El sabio y humilde súbditos se quedó pensando y propuso al rey que le entregara un grano de trigo por la primera casilla del tablero, 2 granos de trigo por la segunda casilla, 4 para la tercera casilla, y así sucesivamente. La petición le pareció al rey tan sencilla que incluso se ofendió y aceptó, sin saber que la suma de todos los granos de trigo daba mucho más que 18 trillones, cantidad la cual no existía en el mundo entero. Hola, mi nombre es Alejandro García y yo le estaré hablando un poco de lo que ha sido la historia del ajedrez en nuestro país y sus proyecciones. No se reconoce a ciencia cierta cómo y cuándo se introduce lo que es la práctica del ajedrez en nuestro país. Es posible que este formara parte del equipaje de algún colonizador o inmigrante que en gran número desde Europa llegaron hasta nuestro país, porque se conoce que el ajedrez era practicado muchísimo antes del descubrimiento de América. Hasta hace poco en nuestro país el ajedrez era conocido por una pequeña porción de personas y muy selectas. En los años 20, cuando el ajedrez empezó a tener auge en nuestro país, el ajedrez era practicado entre 10 a 20 personas de una forma amigable y de pasatiempo. El ajedrez en nuestro país ha tenido una gran evolución, aunque esta haya sido un poco lenta y tropezadamente. El ajedrez, principalmente en nuestro país, es practicado por estudiantes y jóvenes de Santo Domingo y también personas del interior. Cuando hablamos de la historia del ajedrez en nuestro país, no podemos pasar por alto que en la farmacia Juan Dania, ubicada en la barriada de Santa Bárbara, se practicaba el ajedrez y ahí se llegaron a realizar varios torneos, los cuales caben de destacar el torneo de 1926 y el torneo del 1929. También posteriormente a este se realizó un campeonato en 1934 por el Círculo de Ajedrez y en Santiago. Este era guiado por el maestro Zune.
En 1940, el 30 de mayo de 1940, se formó lo que fue el primer club de ajedrez, el club de ajedrez llamado Club de Ajedrez Ciudad Trujillo. Este mismo año, junto a este, también se formaron varios clubes de ajedrez, los cuales fueron el Club de Ajedrez de Santiago, el Club de Ajedrez de Azo y el Club de Ajedrez de San Cristóbal. Como dije anteriormente, aunque el ajedrez en nuestro país ha tenido, el crecimiento ha sido un poco lento, pero a partir de los años se ha visto el crecimiento, ya que en los torneos internacionales, cada vez que nuestros ajedrecistas cada vez van teniendo mejores actuaciones y esto queda reflejado en el mismo torneo gracias a esto. Esto ha sido todo de mi parte. Muchísimas gracias. Buenos días, mi nombre es José Yoné. Hoy les voy a hablar sobre la historia del ajedrez en mi provincia. Yo me crié en La Penda, La Vega, o sea, la ciudad de La Vega, una provincia llamada La Penda. Es un campo, vamos a decir, un poco retirado de la ciudad, pero aquí no hay registros históricos sobre quién trajo el ajedrez. Por lo que me tocó investigar con algunas personas mayores, lo que llegué a mi antiguo profesor de educación física de la escuela, que le hice algunas preguntas. Fui a su casa, no pude grabar, pero sí anoté algunas preguntas o la historia que él me contó. La primera pregunta que le hice fue cómo conoció el ajedrez, ya que él es un buen jugador de ajedrez y ha participado en algunos torneos, lo cual él me expuso que su abuelo, en uno de esos viajes a Estados Unidos, en 1990, conoció el ajedrez y le trajo un tablero, lo cual le agradó mucho y aprendió a jugar por medio de su abuelo. Ya que su abuelo tenía muchos nietos, el tablero era compartido con todos sus hermanos y primos. Ahí nació, en el Callejón Los Díaz, famosamente llamado así por la cantidad de personas con este apellido que hay en el callejón. Pero había un pequeño grupo de jugadores de ajedrez, ya que eran de muy corta edad, no le dedicaba mucho tiempo al ajedrez, pero en el transcurso de los años se fue interesando más en este juego. Así que cuando le tocó la hora de viajar a Estados Unidos, allá fortaleció su juego. Al regreso de su llegada, mi profesor, llamado Luis Pérez, en el año 1997, se interesa por cursar la licenciatura en Educación Física y así perfeccionó su juego, lo cual llegó a la escuela de la comunidad, o sea, la escuela llamada la comunidad de La Penda. La escuela se llama la Escuela La Penda. Por otra parte, sus primos y hermanos, que también se dedicaban a este juego, tenían encuentros para jugar debajo de una mata llamada Penda. El nombre de la comunidad se lleva por este árbol y ellos se reunían ahí. Pero la llegada del ajedrez viene del profesor que lo introduce ya en la escuela, y de ahí se forma un grupo más grande y se conoce el ajedrez en la comunidad de La Penda. Actualmente hay algunos jugadores que no se dedican profesionalmente, pero sí tienen mucha base para jugar este juego. Saludos, mi nombre es Jelvis Núñez y hoy les voy a hablar sobre las reglas del ajedrez. El ajedrez es un juego que se juega en un tablero de 64 casillas
Este tablero está compuesto por 32 casillas blancas y 32 casillas negras. Este deporte se juega con solamente 2 jugadores por partida. Cada jugador contiene 16 piezas, que esas piezas están compuestas por 8 peones, 2 alfil, 2 torres, 2 caballos, una reina y un rey. Un jugador tiene las piezas blancas y el otro jugador tiene las piezas negras. El jugador con las piezas blancas es que inicia la partida. Las piezas están formadas en 2 filas. La fila delantera, que está compuesta por todos los peones, y la fila trasera, que están compuestas por las piezas especiales, o sea, los 2 caballos, las 2 torres, los 2 alfil, la reina y el rey. Se inicia la partida moviendo el peón y lo inicia el jugador con las piezas blancas. Los peones solo pueden moverse de forma hacia adelante y para matar de forma diagonal. Las torres se mueven de forma vertical y horizontal. Los alfiles solo pueden moverse de forma diagonal. El caballo es esa es la única pieza que puede pasar por encima de la pieza de su propio jugador, moviéndose en forma de L, dando 2 pasos hacia adelante y 1 hacia la izquierda o 1 hacia la derecha, como sea específico, igual que para los lados y para atrás. La reina es la pieza más completa, puede moverse de forma horizontal, diagonal o vertical, andando todo el tablero si es posible. Y el rey solo tiene que se puede mover una sola vez, sea vertical, diagonal o horizontal. Y el juego se denomina qué ha pasado cuando se captura el rey, y esto se denomina jaque mate.